En los llanos resecos de Nuevo México, donde el sol parecía no tener compasión y cada día ardía como el fuego de un infierno eterno, vivía una joven llamada Rosaura. Sus ojos oscuros, que alguna vez reflejaron sueños y esperanzas, ahora se veían apagados, marcados por el peso de una vida que nunca le ofreció ternura. Desde pequeña una caída de caballo le dejó una leve cojera, y en un mundo donde la fuerza física era ley, aquello se transformó en una sentencia. Para su familia, ella era poco menos que una carga a alguien inútil que ni podía sostener un arado ni atraer a un hombre con dote suficiente. Y en aquel rancho quebrado por deudas y sequías, ser considerada inútil era peor que estar muerta. Su padre, un hombre endurecido por la miseria, la miraba con desprecio cada día, como si la sola presencia de su hija recordara sus fracasos. Su madre, con voz fría y mirada de acero, no hacía más que repetir que Rosaura jamás tendría un lugar en el mundo. Los hermanos, ocupados en salvar sus propios destinos, la trataban como sombra, alguien a quien nadie defendería si un extraño llegaba a tocarla. Hasta que un día, entre discusiones y botellas vacías, su padre tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, la vendería. No a un vecino, no a un pretendiente, sino a quienes pasaban por los caminos polvorientos ofreciendo monedas rápidas a cambio de vidas humanas. Contrabandistas de carne, hombres sin alma que comerciaban con mujeres como si fueran ganado. Aquel atardecer, mientras el cielo se teñía de rojo sangre, la arrastraron hasta el carro de madera. Si te quedas, morirás de hambre con nosotros, si te vas al menos servirás para algo, dijo su madre, sin una lágrima, sin un temblor en su voz. Rosaura, con apenas 17 años, sintió que el mundo entero se partía. La ataron con una soga áspera que le mordía la piel y vio, impotente, cómo un saco de monedas cambiaba de mano. El tintineo metálico fue el precio de su vida. Ninguno de sus familiares miró atrás. Ni un gesto de duda, ni un adiós, solo la certeza de que ya no les pertenecía. El viaje fue un tormento. El polvo del camino le quemaba los ojos, la sed le rajaba la garganta, y las burlas de los contrabandistas se clavaban como dagas. Esta coja no durará mucho. Reían, mientras uno de ellos, un hombre conocido como el Lince, la observaba con un brillo turbio en la mirada. Decían que llevaba cicatrices de antiguas cuchilladas, y que cada marca en su rostro contaba una historia de sangre. Rosaura, encadenada en la parte trasera del carro, trataba de no escuchar, pero cada palabra, cada carcajada, era un recordatorio de que no valía nada para quienes debían haberla protegido. Y sin embargo, dentro de ella, un fuego pequeño se negaba a apagarse. Se juró que, si alguna oportunidad aparecía, lucharía. No dejaría que el mundo decidiera por completo su destino. Las noches eran aún peores. Atada a un poste, escuchaba el crujir del fuego y los pasos de los hombres que rondaban como lobos alrededor de su cuerpo débil. Cerraba los ojos, rogando que la oscuridad la ocultara, y mientras tanto, planeaba mentalmente cada posibilidad de escape. Pero cada intento parecía imposible. Las sogas eran firmes, los guardias atentos, el miedo paralizante. El corazón le latía como un tambor cada vez que pensaba en huir, y el terror de lo que pasaría si la atrapaban era un muro casi infranqueable. Y sin embargo, en esas noches de estrellas lejanas, algo en el viento le susurraba que su historia aún no había terminado. Fue en una de esas noches cuando ocurrió lo inesperado. Una tormenta rugía en las montañas cercanas, truenos sacudían la tierra y relámpagos iluminaban los árboles como si el cielo mismo quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Rosaura escuchó un crujido distinto al del fuego, un paso firme entre los pinos, un movimiento que no pertenecía a ninguno de los contrabandistas. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco retumbó, el poste al que estaba atada se partió con un hachazo. Una mano fuerte la sujetó, levantándola con una facilidad que parecía imposible. No grites, susurró una voz profunda, áspera como las rocas de la montaña, pero extrañamente protectora. En la penumbra, alcanzó a ver la silueta de un hombre alto, cubierto con pieles y con un hacha que brillaba bajo la lluvia. Sus ojos, tan intensos como el azul del cielo antes de una tormenta, se encontraron con los de ella. Era Mateo, el solitario de las montañas. Los contrabandistas lo llamaban el oso, porque vivía aislado, cazando y cortando árboles, temido por unos y respetado por otros. Decían que había matado a un sheriff en Colorado, y que desde entonces vivía como un fantasma, lejos de la ley y de los hombres. Pero aquella noche no era un fantasma, sino carne y hueso, fuerza y decisión. Te llevo conmigo, dijo con voz firme,
montándola en un caballo negro como la medianoche. Y antes de que Rosaura pudiera comprender, los disparos comenzaron a resonar detrás de ellos. Los contrabandistas habían despertado, las balas silbaban como avispas furiosas, y Mateo cabalgaba hacia la niebla con una velocidad que desafiaba la muerte. Rosaura, abrazada a su espalda, sintió por primera vez en mucho tiempo que la esperanza aún podía existir. Al amanecer, llegaron a un valle escondido, un rincón secreto donde un río cantaba entre las piedras y los pinos parecían guardianes silenciosos. Allí, por primera vez, Rosaura respiró sin cadenas en los tobillos, pero la confusión la golpeó con fuerza. ¿Quién era ese hombre? ¿Un salvador o un nuevo verdugo? ¿Por qué me salvaste? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, temblando. Mateo la miró en silencio, y tras unos segundos, cortó las sogas de sus muñecas con un cuchillo. No quiero nada que no des, murmuró, con una seriedad que helaba, y al mismo tiempo reconfortaba. Sin embargo, Rosaura no podía dejar de preguntarse si aquel encuentro era un regalo del destino, o simplemente el inicio de un nuevo encierro bajo un cielo distinto. Word Count 800 CE. Los días que siguieron fueron una mezcla de miedo y desconcierto. Rosaura despertaba cada mañana con el sonido del río y el crujido de los pinos meciéndose en el viento, pero el recuerdo de las cadenas aún la perseguía. Mateo, el solitario, parecía un hombre hecho de silencio. Pasaba las horas talando árboles, su hacha cayendo una y otra vez contra la madera como un tambor implacable. El sudor corría por su frente, y sus músculos curtidos parecían forjados en hierro. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba como roca. Rosaura lo observaba a la distancia, preguntándose si ese hombre era su guardián o su nuevo carcelero. Una tarde, él regresó al valle con ramas largas y tablones improvisados. Sin mirarla demasiado, empezó a clavar y ensamblar piezas con paciencia. Día tras día, la estructura fue tomando forma. No era una cárcel, no era una tumba, era una cabaña, con paredes de madera fresca y un techo que protegía de la lluvia. Rosaura miraba incrédula. Nadie, en toda su vida, había construido algo para ella. Sus propios padres la habían vendido como si fuera despojo, y sin embargo, aquel extraño que vivía entre lobos y montañas levantaba con sus manos un refugio. Cuando el humo de la primera fogata se elevó por la chimenea improvisada, ella sintió una punzada de algo desconocido, gratitud. Pero junto a la gratitud llegó el miedo. Una noche, mientras el fuego crepitaba dentro de la cabaña recién terminada, Mateo la miró con una intensidad que la atravesó. Aquí estarás a salvo, dijo en voz baja. Y si quieres, serás mi esposa. Rosaura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Esposa? ¿Acaso la había rescatado para esclavizarla bajo un nuevo nombre? El silencio se volvió insoportable. Por primera vez en mucho tiempo, ella tuvo la valentía de responder con firmeza: no quiero cambiar una cadena por otra. Él bajó la mirada, no dijo nada más, y se dedicó a avivar el fuego. El suspenso quedó flotando entre ellos como humo denso. Con el paso de las semanas, la convivencia reveló facetas que Rosaura nunca había imaginado. Mateo no solo cazaba para alimentarlos, sino que le enseñó a curar heridas con hierbas, a encender fuego sin yesca, a cargar y disparar un rifle. Aquí, hasta la más mínima debilidad se paga con la vida, le decía. Ella, acostumbrada a los desprecios, descubrió que su cojera no la detenía en ese valle. Caminaba lenta, sí, pero cada día más segura, y en ocasiones, cuando el terreno era demasiado empinado, Mateo la cargaba en brazos sin una sola queja. En sus ojos no había lástima, sino una extraña mezcla de respeto y ternura. Rosaura comenzó a sentir algo que nunca creyó posible, que era capaz, que podía aprender, que su vida no había terminado. Una noche de tormenta, mientras los truenos sacudían el cielo y el viento azotaba las paredes de la cabaña, Rosaura descubrió un secreto en Mateo. Al ayudarle a cambiarse la camisa empapada, notó una cicatriz profunda en su pecho, una marca de bala. Él la miró fijamente, y tras un silencio largo, confesó: alguna vez tuve una familia, esposa, hijo, los bandidos los mataron. Desde entonces, no conozco otra compañía que la soledad y el eco de la venganza. Sus palabras fueron como piedras cayendo en un pozo sin fondo. Rosaura sintió el dolor ajeno como propio. Comprendió que aquel hombre no solo la había salvado, también la necesitaba para salvarse a sí mismo. Pero la paz era frágil. Una mañana, mientras Mateo talaba en el bosque, un jinete apareció en el valle. Era Pedro, su hermano errante, con ojos de serpiente y sonrisa torcida. La ley te busca, Mateo, anunció, y esa coja que recogiste no es más que una carga. Rosaura escuchó desde la cabaña, su corazón palpitando con fuerza.
Pedro no hablaba solo por odio, había algo más en sus palabras, un veneno oculto. Traía noticias terribles, sus padres habían muerto en un incendio en el rancho, consumidos por las llamas de su propia ruina. Rosaura se desplomó en llanto. Habían vendido a su hija como inútil, y ahora se habían llevado consigo al infierno de las cenizas. Mateo la sostuvo entre sus brazos, susurrándole, aquí empieza tu nueva vida. Los días que siguieron estuvieron marcados por una calma engañosa. Rosaura plantó flores silvestres frente a la cabaña, y en las noches, bajo la luz de la luna, le contaba a Mateo historias de las estrellas que recordaba de los navajos. Por primera vez, la soledad de las montañas no pesaba como condena, sino como refugio. Pero mientras tanto, en las sombras, el peligro acechaba. El lince, el contrabandista que había cobrado monedas por ella, no olvidaba. Juró que ningún hombre le robaría lo que consideraba suyo. Y aunque Rosaura no lo sabía, en cada montaña cercana resonaba un rumor, él volvería con más hombres, más armas, y una sed de venganza que podía incendiar todo el valle. Una noche fría, con la nieve cubriendo las montañas como un manto blanco, los cascos de varios caballos rompieron el silencio. Eran 5 hombres, liderados por el lince, que rodearon la cabaña disparando al aire. «Devuélvenos lo que nos robaste, montañés», gritó con furia. Mateo, con el rifle en una mano y el hacha en la otra, salió al porche como un oso dispuesto a morir antes que rendirse. «Ella es libre ahora», rugió. El tiroteo comenzó. Balas destrozaron la madera, humo y pólvora llenaron el aire. Rosaura, temblando pero decidida, tomó el rifle que Mateo le había enseñado a usar. El disparo resonó como trueno, uno de los atacantes cayó al suelo. Por primera vez en su vida, no era víctima, era luchadora. El suspenso era insoportable. Mateo se lanzó al combate con la ferocidad de un animal acorralado. Su hacha cortó el aire y derribó a 2 más. El lince, herido, huyó maldiciendo, jurando venganza. La nieve se tiñó de sangre, y el valle entero pareció contener la respiración. Esa noche, mientras Mateo vendaba sus heridas frente al fuego, se arrodilló ante Rosaura. «Construí esta cabaña para que seas libre, pero si lo deseas, quédate conmigo como mi esposa». Ella lo miró a los ojos, con el corazón desbocado, y lo besó. «Sí, pero no por piedad, por amor». En ese instante, la muchacha inútil que su familia había vendido comenzó a transformarse en la reina de las montañas. Los meses pasaron como un suspiro, y la vida en la montaña comenzó a florecer. La cabaña ya no era solo refugio, se transformó en un hogar. Rosaura aprendió a curtir pieles, a preparar el venado con chiles rojos al estilo mexicano, a hilar fibras para tejer mantas. Mateo, con manos callosas pero corazón despierto, talló para ella una muleta de madera pulida, tan firme y elegante que parecía un símbolo de orgullo más que una señal de debilidad. Cada día que amanecía, Rosaura se descubría distinta, más fuerte, más segura, más libre. El eco de las risas crueles de su familia ya no la perseguía. Ahora en su memoria pesaba más el sonido de las flores agitadas por el viento y la voz de Mateo diciéndole, «Eres mi todo», pero el peligro no había desaparecido. El lince, aunque herido, había escapado con vida, y en el silencio de las sierras planeaba su regreso. La venganza era un veneno que lo consumía, y su odio hacia Mateo y Rosaura ardía como brasa bajo cenizas. Rumores comenzaron a circular entre los pueblos cercanos que estaba reuniendo más hombres, que preparaba un ataque mayor, que nada lo detendría hasta recuperar lo que creía suyo. Rosaura lo presentía en sus sueños, en la forma en que el viento silbaba por las rendijas de la cabaña, en el crujir extraño de las ramas en la noche. Sabía que la batalla final se acercaba, y ya no tenía miedo. Ahora estaba dispuesta a luchar a su lado. Un atardecer, mientras Mateo salía a cazar, Rosaura vio una columna de humo elevarse en el horizonte. Corrió como pudo, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. En la orilla del río, manos ásperas la sujetaron por sorpresa. Era Pedro, el hermano traidor de Mateo, sus ojos brillaban con la codicia del oro. «El lince, paga bien por información», murmuró con voz helada. «Te llevaré de vuelta». «Coja, inútil, Mateo no merece cargar con tu desgracia». Rosaura forcejeó, pero sus fuerzas no bastaban. Pedro la ató de manos y la arrastró hacia un caballo, como si fuera el mismo destino repitiéndose en cruel círculo. El eco de su madre diciendo, «inútil» resonó en su mente, pero ahora esa palabra ya no tenía el mismo peso. No era inútil, era una mujer que había aprendido a resistir. Y si iba a caer, lo haría peleando. En el suspenso máximo, un rugido desgarró el aire. Mateo apareció entre los árboles como una tormenta de carne y furia,
con el hacha en alto y los ojos ardiendo como fuego azul. Suéltala, tronó su voz, retumbando en el valle como un relámpago. Pedro retrocedió, pero no lo suficiente. El choque fue brutal, puños contra cuchillos, sangre contra tierra. La pelea de hermanos se convirtió en un duelo salvaje, sin ley ni piedad. Rosaura gritaba desde el suelo, luchando contra las sogas que la mantenían presa. Pedro, jadeante, intentó clavarle el cuchillo a Mateo, pero éste desvió el golpe y lo derribó contra las piedras. Con la hoja en la garganta de su propio hermano, Mateo dudó un instante. Pedro gimió, con lágrimas mezcladas con sangre, «Hermano, perdóname», y contra todo lo esperado, Mateo lo dejó vivir. «Que la culpa sea tu condena», dijo, antes de verlo arrastrarse herido hacia la oscuridad. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Rosaura, libre de sus sogas gracias a los golpes desesperados contra una roca, corrió hacia Mateo y lo abrazó con fuerza. «Nadie volverá a separarnos», murmuró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El valle floreció con más intensidad que nunca en primavera. Construyeron un porche para la cabaña, plantaron un pequeño huerto, criaron cabras y gallinas. Rosaura, que alguna vez fue llamada inútil, ahora era el corazón de aquel lugar. Aprendió a disparar con puntería, a reconocer huellas en el bosque, a defender lo que era suyo. Mateo, por su parte, encontró en ella no solo compañía, sino redención. En las noches, bajo las estrellas, le susurraba, «Eres mi todo, mi razón para no volver a la oscuridad». Pronto, el amor se transformó en familia. Tuvieron un hijo fuerte como su padre, y una hija astuta como su madre. La risa de los niños llenaba la cabaña, y el valle se convirtió en un refugio de vida. Pero la montaña nunca dejaba de recordarles que la paz era frágil. Siempre vigilantes, mantenían los rifles cargados, y el hacha afilada junto a la puerta, porque aunque los días eran dulces, en el fondo sabían que el lince no había desaparecido. Su sombra aún acechaba, como un lobo esperando el momento exacto para atacar. Y esa certeza mantenía el suspenso vivo, como una herida que nunca cicatriza por completo. Una tarde, mientras Rosaura tejía en el porche y los niños jugaban entre las flores, un silencio extraño se apoderó del bosque. Los pájaros callaron, el viento se detuvo, y un presentimiento oscuro recorrió su cuerpo. Mateo regresaba con presas en su caballo, pero en sus ojos brillaba una alerta silenciosa. En la lejanía, apenas visibles entre la bruma, varias figuras montadas se desplazaban con lentitud, como sombras al acecho. Rosaura apretó los labios, tomó su rifle y se puso de pie. Ya no era la muchacha atada que rogaba por escapar. Ahora era la reina de su propia montaña, dispuesta a luchar por su hogar, por su esposo, por sus hijos. ¿Cuándo volverá el lince?, se preguntó en voz baja, mientras el sol se ocultaba tras las sierras y el cielo se teñía de rojo como presagio. El suspenso nunca se desvanecía del todo en el viejo oeste, y en el eco de aquel valle, donde alguna vez fue vendida como inútil, Rosaura sabía que la batalla aún no había terminado, porque el amor que había nacido en sangre y madera, estaba destinado a ser probado una y otra vez, y mientras sostuviera el rifle con manos firmes y el corazón ardiente, nadie jamás volvería a decidir su destino por ella.